Vamos a hablar hoy de lo mismo que hablamos ayer. La charla de esta noche es una continuación de la charla de anoche. Así que tenemos otro catálogo de seres imaginarios. Y empezamos con los chinos. Recuerda, anoche hablamos de aquellos seres que tenían un agujero en el pecho. Que los llevaban engarzados así. Y que hacían pasar sogas por el medio para mantener unida a la familia y así. Aquellos seres que volaban y otros que escupían llamas y lo incendiaban todo. Continuemos. Los chinos dicen que más allá del Mar del Sur hay unos hombres llamados los hombres Jiao que viven en el agua como los peces, pero no por eso han perdido el hábito de llorar. Y cuando lloran les brotan perlas. De modo que las perlas no serían otra cosa que el llanto de los hombres peces. Es una explicación mucho mejor que la que anda por allí. Claro, la de la ostra y todo eso, por Dios. No se dice más nada de los hombres Jiao, pero sí de otros seres llamados Chu. Los Chu habitan la zona que hay entre el río Amarillo y el Yangtze-Kiang. El amarillo sería el Hoang-ho. Y el Yangtze-Kiang el azul. Descienden del jefe Bing, el patriarca de las tribus del remoto reino de Shu. Son hombres que saben transformarse en tigres. De ahí que los lugareños de la subprefectura de Donggao fabriquen grandes jaulas de madera para capturarlos. En una ocasión, revisando estas trampas, los lugareños de Donggao encontraron en una de ellas a un funcionario bien sentado con su birrete granate. Se le preguntó qué estaba haciendo allí. Respondió que por la noche lo habían llamado para atender un caso urgente y que había caído sin querer en la trampa para tigres. Pidió entonces que lo liberaran. En cuanto lo dejaron salir, a los pocos metros lo vieron ya tigre, huyendo montaña adentro. Otra alusión a los Chu sostiene que no son hombres, sino tigres. Tigres que saben convertirse en hombres, que sienten preferencia por la ropa color malva y que carecen de talón. Qué bueno. En otro lugar, no lejos de Pensilvania, en los Estados Unidos, se habla del squonk. Vive en una zona muy limitada y pocas personas han oído hablar de él. Se dice que cunde en los cicutales de Pensilvania. El squonk es muy hosco y generalmente viaja a la hora del crepúsculo. La piel está cubierta de verrugas y lunares y no le calza bien. Los mejores jueces dicen que es el más desdichado de todos los animales. Rastrearlo es fácil porque llora continuamente y deja una huella de lágrimas. Cuando lo acorralan y no puede huir, o cuando lo sorprenden y lo asustan, entonces se disuelve en lágrimas. Los cazadores de skunks tienen más éxito en las noches de frío y luna, cuando las lágrimas caen despacio. El animal no es muy movedizo. Su llanto se oye bajo las ramas de los arbustos de cicuta. Un médico, el doctor J. Wentling, tuvo una triste experiencia con un squonk. Había imitado el llanto de este animal y lo había inducido a meterse en una bolsa que llevaba a su casa. Pero en pleno trayecto sintió que el peso se aligeraba y que el llanto cesaba. Wentling abrió la bolsa y solo quedaban lágrimas y burbujas. Qué lindo. Muy bien. Muy bien. Otro animal es el aplanador. Entre los años de 1840 y 1864, el padre de la luz deparó al músico y pedagogo Jacob Larber una serie de prolijas revelaciones sobre la humanidad, la fauna y la flora en los cuerpos celestes que constituyen el sistema solar. Uno de los animales domésticos cuyo conocimiento debemos a esa revelación es el aplanador o apisonador Bodenracker, que presta incalculables servicios en el planeta Meron,
que el editor actual de la obra de Lorber identifica con Neptuno. El aplanador tiene 10 veces el tamaño del elefante, al que se parece muchísimo. Está provisto de una trompa algo corta y de colmillos largos y rectos. La piel es de un color verde pálido. Las patas son cónicas y muy anchas. Las puntas de los conos parecen encajarse en el cuerpo. Este plantígrado va aplanando la tierra y precede a los albañiles y constructores. Lo llevan a un terreno quebrado y el animal lo nivela con las patas. También usa la trompa y los colmillos. Se alimenta de hierbas y de raíces y no tiene enemigos, fuera de algunas variedades de insectos. El asno de 3 patas. Plinio atribuye a Zaratustra la escritura de 2 millones de versos. El historiador arábigo Tabari afirma que sus obras completas, eternizadas por calígrafos piadosos, abarcan 12.000 cueros de vaca. Es fama que Alejandro de Macedonia hizo quemar estas obras en Persépolis, pero la buena memoria de los sacerdotes pudo salvar los textos fundamentales y desde el siglo IX los complementa una obra enciclopédica, el Bundahish, que contiene la página que sigue. Bueno, ¿dónde las traía la página? Del asno de 3 patas se dice que está en la mitad del océano y que 3 es el número de sus cascos y 6 el de sus ojos y 9 el de sus bocas y 2 el de sus orejas y 1 su cuerno. Su pelaje es blanco, su alimento es espiritual y todo en él es justo. 2 de los 6 ojos están en el lugar de los ojos, 2 en la punta de la cabeza y 2 en el cuello. Con la penetración de los 6 ojos rinde y destruye. De las 9 bocas, 3 están en la cabeza y 3 en el cuello. También tiene 3 en el lomo. Cada casco puesto en el suelo cubre el lugar de una majada de 1000 ovejas. Se trata de un animal grande. Bajo el espolón puede maniobrar hasta 1000 jinetes. El cuerno es como de oro y hueco, y le han crecido 1000 ramificaciones. Con ese cuerno vencerá y disipará todas las corrupciones de los malvados. Del ámbar se sabe que es el estiércol del asno de 3 patas. En la mitología del mazdeísmo, este monstruo benéfico es uno de los auxiliares de Ahura Mazda, es decir, Hormuz, El principio del bien. principio de la vida, de la luz y de la verdad, cuyo enemigo es Ahriman. Ahriman, exactamente. Esto es todo lo que tengo en el pequeño catálogo de seres imaginarios de esta noche. Es muy lindo ese catálogo. Y estaba pensando, Alejandro, a mí que me fascinan especialmente los animales, desde niño, y que convivo con ellos cada vez que puedo. La mirada sobre las bestias, sobre todo lo que no sea humano, se parece bastante a la mirada universalista que inventó Occidente. Es cualquier cosa menos universal porque no se puede mirar a sí misma del mismo modo. Así donde el humano mira a una bestia, está proyectando cosas que tienen que ver con su sistema de pensamiento, su sistema de percepción y su sistema de decodificación del mundo. Pero también es cierto que en ese proceso, como sabemos que el ojo solo ve un 30% del mundo y el 70% lo conoce, lo sabe de antemano, durante largo tiempo se inventaban animales. Ahí tenemos el caso de un amigo de este programa, como el compañero Herodoto, que le puso caballo de río a un bicho que es mucho más parecido a una licuadora, qué sé yo. No había licuadoras en esa época. Pero, digamos que en todo caso nunca es racional y objetiva una mirada que vaya a describir esos seres con los que pretendemos convivir y cuando no podemos convivir, a los que explotamos. Hay un bello poema del maestro Alberto Girri que dice: contra lo conocido de la naturaleza, los portentos, zorras naciendo de yeguas, escarabajos dorados brotando del vientre de becerros azules, hasta llegar a una bestia concebida así, de hombres las partes superiores pero muertas y de bestias las inferiores pero vivas, como que siempre lo peor sobrevive a lo mejor, dice el maestro con ironía sin par. Y está muy bien. Pero digo que, de todos modos, cuando pasan este tipo de cosas y a medida que va pasando el tiempo y el hombre entiende que hay una especie de pureza elemental en la animalidad, porque el instinto siempre va a ser mucho más previsible
que la imaginación o que el pensamiento, es donde el hombre debe empezar a tener más cuidado, porque ya no va a distinguir lo que pase y quizás su enemigo advierta este tipo de patraña, y cuando él vaya caminando tranquilo por un bulevar y escuche unos pasos que él pensará que son nada más que el paso de un amigo o de un hermano, lo que está escuchando en realidad va a ser el paso del tigre. Y el paso del tigre, en conmemoración a estos hombres de la China, los Chu, es la pieza musical que escucharemos ahora, un clásico del jazz, otra vez, tal como ocurrió ayer, por la orquesta de Benny Goodman, que nos acompaña Como una en continuidad. estos días y que, aprovechando su presencia, vamos a escuchar. El paso del tigre, una canción dedicada a los Chu.